Una vez más, bienvenido, tú que estás aquí en el auditorio de la casa, uno de los dos que tendremos próximamente. Y bienvenido también, esta cámara todavía no está, estoy allí. Bienvenido tú que estás a la distancia hoy o que nos estás siguiendo en otro momento. Estoy seguro que Dios ha estado trabajando en tu vida y que lo va a seguir haciendo ahora a través del compartir de la palabra. Miren, no sé si ustedes han escuchado de una obra de un famoso escritor británico, John Milton. Él hablaba del paraíso perdido. Y tengo una convicción, pero real, que en todos los seres humanos hay una especie de memoria del paraíso. Una memoria, algo que nos dice a qué pertenecemos, a qué ámbito realmente, con qué ámbito estamos ligados. Ustedes podrían creerme que yo tengo un recuerdo de bebé. Alguien podría creérmelo porque uno dice de bebé uno no recuerda nada. Yo tengo uno, que alguna vez se lo comenté a mi madre y le dije, porque era en un avión, y recuerdo, por alguna razón, tengo clara la imagen de la azafata muy bien vestida al estilo de ese tiempo, los 60s. Y mi madre me contaba que sí, que efectivamente lo que yo le narraba fue como un momento como de emergencia, algo raro, y que era cierto. ¿Sabías tú que muchas veces lo que uno llama un déjà vu, o lo que algunos interpretan como es que yo tuve una vida anterior, yo soy una reencarnación? Algunos lo que pasa es que tienen alguna reencarnación en el pulgar o en alguna parte. Casi siempre los que se reencarnaron recuerdan haber sido príncipes, ¿no? O princesas, eso es una cosa bien curiosa. Pero ¿sabías tú que hay una cosa que se ha descubierto, y es que un ojo ve primero que el otro? Y entonces, como un ojo ve primero que el otro, el cerebro lo registra como un recuerdo. Y de repente, alguna de las cosas que estamos viviendo ahora, pero me parece haber estado viviendo esto. Claro, hace un segundo tu otro ojo lo vio. Y entonces es un recuerdo. Lo que quiero decir es, hay tantas cosas que a veces se malinterpretan, que se habla de reencarnaciones, de vidas anteriores, de posibles vidas futuras que no existen. El punto es este: yo sí creo que hay una cosa que hay en nosotros, así como hay información genética que pasa de padres a hijos, de abuelos. No sé si ustedes han vivido en sus familias ese efecto de pronto encontrar personas que uno dice, bueno, pero ¿a quién le salieron, no? Porque no se parecen a los padres. Bueno, tengo el caso, por ejemplo, en una familia, en uno de los tíos muy queridos míos. Ustedes saben, yo se los he contado y no se vayan a reír que yo tengo ancestro italiano. Yo estoy consciente que no se me nota por ninguna parte, pero lo tengo. Pero resulta que mi abuela, recuerdo a mi abuela, yo la conocí obviamente ya mayor, pelo muy blanco, ella era rubia, de ojos muy claros, una mujer norte santanderiana. Desde Venezuela llegaron aparentemente italianos por allí, parece que por ahí está la historia. Pero lo que quiero decir es, hay una parte muy divertida con una familia, y es que mi tío, su primera hija, linda ella, morena de ojos verdes, un contraste espectacular. Segunda hija, muy blanca de ojos cafés, casi tirando a rubia. Tercer hijo, varón, morenito de ojos cafés. Entonces uno diría, bueno, ¿y aquí cómo qué? Y los dos últimos, rubios de ojos azules. ¿A quién se parecían? En realidad ese albur genético, esa cosa aleatoria, que no es tan loca en realidad, pero que a nosotros nos parece como que es un juego que revuelve una cosa de por allá con otra de allí. Yo creo que tenemos, no sé si se podría llamar una neurona, una sinapsis, alguna cosa dentro que nos recuerda de dónde venimos, que nos recuerda a qué pertenecemos, a qué fuimos hechos, para qué fuimos hechos. Hay un texto bíblico que yo les compartí en algún momento. No se preocupen, muchachos, que no los voy a poner en problemas para que lo pongan aquí, se lo voy a leer nada más, que es Hebreos el capítulo 2 en el versículo 10, que está hablando de Jesús. La Nueva Versión Internacional, escuchen cómo lo pone, hablando de Jesús, y está hablando de la necesidad, que esto puede parecer tan extraño, de la necesidad de los sufrimientos que Él debería pasar, que Él de hecho pasó. Y dice así el autor de la carta a los Hebreos, tengan en cuenta, está hablando de Jesús. En efecto, añade este versículo 10, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos.
Yo quiero que ustedes, está hablando de Jesús, insisto, tengan esta frase: a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Recordarás que te he dicho, uno de los propósitos nuestros es brindarte teología acerca de la vida. ¿Alguien diría teología para la vida? Por supuesto. Una persona definió la teología como los diálogos acerca de Dios. Y la teología, para ser verdadera, tiene que hablarle a la vida de las personas. Y tiene que encontrar enganches, tiene que encontrar enlaces, tiene que responder a la vida de la gente, para que no sea simplemente como un estudio que no tiene ningún sentido y ninguna aplicabilidad. En ese orden de ideas, para entender el sentido de la vida, que es una de las cosas que creo que hoy por hoy tiene tanta importancia, entender el sentido de la vida, comprender de qué se trata la vida, un desafío que tenemos creyentes e incrédulos, por decirlo de alguna manera, quienes caminamos con Dios, quienes no. Una cosa deberíamos notar, te lo he dicho muchas veces en estas últimas semanas, te lo voy a repetir hoy: Adán no cayó, decimos la caída de Adán, la caída del ser humano. No, Adán nunca llegó, nunca alcanzó aquello que Dios quería que él alcanzara. Tiempo faltaría para hablar de los dos árboles en el huerto del Edén, dos grandes árboles. Dice la Biblia que Dios le habló a Adán y a Eva, les dijo: de todo árbol del huerto pueden comer. Y eso incluía los dos árboles que había allí, solo que uno de ellos, dos grandes árboles importantes, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, del bien y del mal. Y Dios le dijo: mira, ese tiene un problema, de ese abstente, porque el día que comas de ese, la muerte va a entrar en ti, vas a morir. Todas estas cosas en algún momento yo se las he dicho en otros contextos, pero quiero recordarles esto: Adán tenía la alternativa del árbol de la vida. Tenía la alternativa del árbol de la vida. Y es muy interesante que el árbol de la vida aparece mencionado también en el libro de Apocalipsis. El árbol de la vida. Cuando algún candidato dice que quiere hacer a Colombia la potencia mundial de la vida, yo digo, eso es ridículo, cuando es el mismo que con su grupo dice que los niños pueden ser matados en el vientre de sus madres. Potencia mundial de la vida, eso solamente con Jesús. Porque Jesús es el autor de la vida, el que verdaderamente puede impartir vida a las personas. ¿Qué estoy tratando de decirte? Algo muy sencillo. Adán no cayó, Adán no llegó. Se rehusó a dar el siguiente paso y más bien optó por otro, que nos trajo esta condición miserable en la que vivimos en muchísimos sentidos. La condición de la cual Jesús quiere sacarnos, para llevarnos entonces, ahora sí, a donde pertenecemos, la gloria. Ese es un término que yo quiero que con toda esta serie, que ya estoy tratando de llevarla a su término y no lo he logrado, que con esta serie tú entiendas, somos hechos para la gloria, somos gente destinada a la gloria, gente llamada a vivir en la gloria, ni siquiera gente buena, bonita, linda, espectacular, sino gente gloriosa o celestial, que es de donde hemos tomado nuestro nombre, celestiales como el celestial. Hay tres cosas que yo distingo que hay en el corazón de los seres humanos. Uno, el de trascender, es una memoria del paraíso. Quiero trascender, quiero pasar algo, ir más allá a través de algún legado. La otra, quiero elevarme del plano puramente natural, porque yo sé que no pertenezco a esto, que no fui creado así. Quiero elevarme de eso, apelando a lo que sea, como mucha gente lo hace. Y la otra, quiero no morir, porque la muerte no era un asunto que trataba con nosotros cuando fuimos creados en Adán. No era un asunto que trataba con nosotros. Desde esa perspectiva es cuando yo pienso hoy en este término de moda, el trans, que está vinculado sobre todo con asuntos de sexo o de género, que algunos han diferenciado malamente sexo de género. La ideología de género dice que el sexo biológico y el género pueden estar en completa contradicción. Es lo que creo que llaman la disforia de género. No estoy completamente seguro de estarlo entendiendo bien. Yo creo que lo que pasa es que hay algo en los seres humanos que realmente nos dice que pertenecemos a otra cosa, que necesitamos movernos hacia un estado distinto. La semana pasada yo te leí un artículo de una madre que contaba cómo su hija, que hizo el tránsito, que quería convertirse en transgénero, no transexual, sino transgénero, termina suicidándose después. Fíjense ustedes, nos dicen que el ser humano libre, el libre desarrollo de la personalidad para que sea feliz. Entonces, si eso es la respuesta,
volverme de género fluido, meterme en todo ese discurso. Todo el que viva de esa manera debería convertirse automáticamente en una persona feliz. Es que la idea es que si usted se mueve en esa libertad, los muchos colores, que es una manipulación de una cosa que creo que es cierta, hay muchos colores, pero que interpretan cada color, es lo profundo de la esencia del ser humano, no sus gustos de cama, no si le gusta la marihuana o no. Esos son colores fallidos, esos son como la corrupción de los colores verdaderos que Dios puso en las personas. Creo que entonces es relevante lo que estamos hablando. Transcelestiales, creo que es muy relevante en lo que estamos metidos. Entonces, muchachos, vamos a poner el versículo que siempre mencionamos para arrancar, el de 1 Corintios capítulo 15. Mírenlo aquí. Como el hombre terrestre, así son los hombres terrestres. Como el celeste, así serán los celestes. Y del mismo modo, esto es lo que quiero que se meta en el alma de cada uno. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. Bendito sea Dios. Ese mismo versículo, otra traducción que siempre les leo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y otra vez la declaración. Y tal como hemos traído, o sea, tan cierto como esto, que hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Te animas a decirle al que está al ladito allí que tienes cara, hoy estás un poquito más celestial? No, pastor, usted hubiera visto cómo salimos de la casa. Ok, entonces, esa transcelestialidad en últimas, ¿qué encierra? Y yo creo que a veces detrás de la transexualidad, del transgenerismo y todas las cosas de trans, el otro día decía un compañero mío de colegio en un chat que tenemos de promoción 77, decía: yo soy transeconómico. ¿Qué hago si tengo gustos de rico? Estoy como atrapado en una condición de pobre, pero con gustos de rico. Entonces, yo creo que de lo que se trata es que hay un reconocimiento del ser humano que tiene que transformarse y que tiene que ir a una condición más alta. Y hay una corrupción mentirosa del infierno mismo, para que la gente no entienda que no es ni en lo sexual ni en los ámbitos en los que más se usa el término trans, sino que es en la vida profunda donde Dios sí quiere hacer una transformación. Dicho sea de paso, cuando escuches mis discursos sobre esto, mucha gente me acusa cuando alguien habla de estas cosas, se convierte en transfóbico. Es la mentira más, homofóbico. Ya me estoy inventando otra categoría. A propósito, ¿qué será transfóbico? Bueno, en fin. Homofóbico es como al que le digo, me tildarías de odiar a una persona que tiene una pistola apuntando a su cabeza a punto de matarse, y yo hiciera todo lo posible para mostrarle que tiene una opción mejor. Entonces soy odiador del suicidio, soy ahora ¿cómo se diría? Suicidiofóbico. ¿No es más bien un acto de amor? Y no es más bien de ser una persona, usted no tiene que desfilar por esas oscuras calles de la transexualidad, sino más bien venir al abrazo de Jesús para que encuentre transformación. Creo que es un mensaje de amor verdaderamente. En fin, yo les he hablado a ustedes de la palabra metamorfó, y vamos a volver entonces al versículo en el que hemos estado, a ver si cerramos esta parte. Segunda de Corintios 3:18. Ustedes saben que la palabra transformando acá obedece a un verbo que solamente aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. El verbo metamorfó. Creo que eso ya le quedó claro a la mayoría de ustedes, también allá en su casa. Creo que ustedes me han seguido en esto mayormente. Si no me has seguido en todo, te invito a que escuches todo para que comprendas el contexto de lo que estamos hablando. Metamorfó, una transformación radical que viene desde adentro. Una transformación que nos lleva a hacernos gloriosos, como acabo de leerlo, de la carta a los Hebreos. Entonces, ya hablamos de una gran clave de transformación. Yo tengo 3 bloques de temas, solamente hemos agotado uno, hoy voy a agotar el segundo y me queda el último. Y en esos 3 bloques, lo que estoy tratando de mostrarte es cuáles son las maneras de Dios
para decirlo de alguna forma, para llevarnos a experimentar metamorfosis, transformación, que sí es posible, que deberíamos con eso, discúlpeme la expresión, ilusionar, yo sí puedo ser transformado, yo no estoy destinado a vivir de esta manera, no estoy amarrado a mis circunstancias. Aquí está entonces: mas todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos metamorfizando, transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Ese mismo versículo, la otra traducción, mírenla aquí: pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo metamorfizados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. En el primer bloque, basado en Romanos 12:2, te dije que la clave de transformación sería un cambio en toda la estructura de conceptos y creencias. En esta estamos hablando de la acción del Espíritu y aparece el asunto del espejo. ¿Te acuerdas todo lo que hemos hablado? Ok. Vamos a meternos entonces en una cosa final aquí, contemplando, porque ya hemos hablado de nosotros todos, el rostro descubierto, contemplando como en un espejo. Muchachos, ¿estamos listos entonces? Aquí va a aparecer ahora una imagen que me hicieron los muchachos muy linda. Salmo 27, versículo 4, muchas gracias. Salmo 27, versículo 4, ese es el espejo. Recuerdas que es un espejo como que obra de manera inversa, donde la imagen de Jesús está en ese espejo, y cuanto más me miro allí, comienzo a parecerme más a Él, es lo que dice la Escritura. Entonces necesitamos afirmar que es ese mirarlo, que es esa contemplación, y voy a hacerlo de la forma más rápida. Miren lo que dice este salmo: una cosa he demandado a Yahvé, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahvé e inquirir en su templo. Ok, así que lo que nos plantea David es esto. Primero, algo que él dice: yo he demandado del Señor, una petición, una intención, un deseo. Yo no sé si cada uno de ustedes está consciente de la fuerza y de la importancia que tiene en la vida aquello que realmente nos empuja, nos anima, nos motiva, aquello que perseguimos. Bueno, David está diciendo: esto es algo que yo realmente persigo. Una cosa he pedido, una cosa quiero del Señor. La segunda idea suya, yo no sé si podemos poner la imagen que ustedes tenían, muchachos, si está por allí de pronto. Una cosa he demandado. La segunda idea de él dice: pero voy a buscarla. Tú te das cuenta de esto, mira que no es contradicción, ¿no? A veces nosotros no comprendemos la importancia de que estas dos cosas estén unidas. Lo que he demandado, lo que pido, y hacia eso que me muevo entonces. No es que simplemente me quedo esperándolo, sino que hago algo al respecto. Esta buscaré. ¿Cuál es? ¿Cómo la ve él desarrollándose? Estar en la casa del Señor. Y evidentemente, aunque David está hablando acerca de lo que tiene que ver con el lugar físico que ellos tenían, el templo, o por lo menos en el tiempo de David, que fue precedente, lo que se llamaba el tabernáculo de David, pero él está diciendo: hay una cosa concreta, un estar concreto, un mantenerme concreto en la casa del Señor. Elías el profeta solía decir: vive el Señor en cuya presencia estoy. Yo recuerdo una vez a un predicador argentino llamado Pedro Barechuk, y él nos contaba hace muchísimos años que tenía unos conflictos de esos de pastor con personas que, Dios mío, pastorear a algunas personas a uno le saca canas. En fin, el tema es que nos contaba él que un día estaba con una pareja que tenía tremendos conflictos matrimoniales. Peleaban mucho aparentemente, y dice que los llevó, entonces estaban como en un auditorio como este que llamamos a veces templo, y le dijo: miren, yo quiero ver qué es lo que pasa entre ustedes, así que peleen, quiero verlos pelear. Y ellos le dijeron: no, pastor, no, aquí no. ¿Cómo así aquí? No, es que aquí está el Señor. Aquí no podemos, es el templo. Y nos contaba Pedro Barechuk que él le dijo: bueno, entonces bendita solución. ¿Cuál? Llévense a Dios para su casa. En mis lives yo me puse a cantar canciones viejitas, los que me siguieron las recordarán.
Algunas de ellas para mí tan bellas, como una que comienza diciendo: baja a Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas. Estar en la casa del Señor ahora es posible de manera permanente. Y entonces David dice dos cosas: para contemplar y para inquirir o meditar. Hablemos de eso rápidamente entonces. Yo quiero mostrarte algunas cosas que están vinculadas con esto para que hoy cerremos esta segunda parte. Cómo la contemplación toma lugar en nosotros. Hay un asunto allí que realmente es profundo y que tiene que ver con intimidad, que tiene que ver con una cierta manera de relacionarnos con Dios. Bueno, quiero mostrarles algunas cuestiones acerca de la adoración. ¿Están listos conmigo? Muchas personas asumen que adorar a Dios, o que la adoración ya dan por descontado: yo adoro a Dios. Realmente Dios es el centro de mi adoración. Primero quiero contarte algunas de las cosas que yo tengo como definiciones de la adoración. ¿Qué es adoración? Muchachos, les voy a hacer un pequeño intercambio aquí en el orden. ¿Qué es la adoración? Surgió un tiempo donde para muchos la adoración tenía que ver con un ritmo musical. Yo recuerdo cuando surgió un muy buen trabajo musical hace años llamado Proyecto AA. Quizá algunos que son cercanos a mí, de mi edad, o bueno, ni tanto, lo recordarán. El Proyecto AA. ¿Por qué se llamaba así? Porque era alabanza y adoración. ¿Y cómo funcionaba? Lado A, porque, bueno, para los más jóvenes sí esto va a ser raro, ¿no? Había que voltearlo. Lado A era alabanza y lado B era adoración. ¿Y cómo funcionaba el asunto? Bueno, el lado A de alabanza estaba lleno de canciones rítmicas, alegres, ruidosas, felices. Y el lado B cambiaba radicalmente, y entonces eran canciones quietas, calladas, más silenciosas, quiero decir. Y a eso se le empezó a llamar adoración. Y toda una generación de líderes de alabanza cristianos creció con ese mal concepto, que la alabanza y la adoración tienen que ver con un ritmo, con una melodía o con un estilo. No, señores. La adoración no tiene nada que ver con un estilo, con un ritmo, con una melodía. La adoración habla del nivel de profundidad en el que tratamos con Dios. ¿Tú te das cuenta? Una cosa que tratamos de hacer aquí todos los domingos es poder invitarte a entrar en un momento de encuentro con Dios. Porque es que de eso se trata, para que tú y yo podamos siempre aprender que eso lo podemos hacer en cualquier espacio, en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces tengo unas definiciones de adoración que quiero darte. La número 1, la adoración es una actitud. ¿Alguien lo puede decir conmigo? Actitud. ¿Cómo así, pastor? Sí. ¿Qué es una actitud? Bueno, es una posición frente a una situación. ¿Tú sabías? Para mí todavía sigue siendo un misterio cómo funciona eso, que un barco de velas puede avanzar con viento en contra. ¿Y cómo puede ser eso posible? La manera es la posición de las velas. ¿Cómo puede un avión, una mole de estas, tú y yo tratamos de volar desde un piso de altura y caemos como un sapo en un mal salto? ¿Cómo se puede levantar esas moles como el Boeing 747 o el Airbus 380 o esas cosas impresionantes? ¿Cómo lo hacen? Bueno, viene toda la teoría de la sustentación, la física entra en todo esto, pero un asunto clave: la posición de las alas. ¿Cómo esa posición va cambiando a través de los flaps y las otras? Disculpen que no tengo todo el lenguaje técnico para eso. La adoración es una actitud primero, estar completamente orientados hacia Dios. Pero adoración es otra cosa más, es una intimidad. Hablamos aquí de cercanía con Dios. ¿Tú te das cuenta que a veces todo es tan simple como cerrar los ojos y simplemente decir: aquí voy, Señor? Para entrar en esa condición de un momento de intimidad con Dios, donde lo invito y Dios empieza a hacerse muy real para nosotros. Así que la adoración, una posición, pero la adoración una actitud. La segunda es una intimidad, una acción de intimidad con Dios. Yo recuerdo, eso nunca se me olvidará, de una querida hermana en la fe, que cuando teníamos en el tiempo de Comunidad Cristiana de Fe una escuela ministerial que la llamábamos Shekinah, escuela ministerial, la manera como escogimos o el mecanismo que elegimos para aceptar las personas era una entrevista.
Y varios de nosotros hacíamos esas entrevistas. Y recuerdo que llegó a mí una, que quizá alguno recuerde porque lo he contado otras veces. Una mujer que cuando llegó a mí me empezó a hablar de todas sus, ¿cómo se puede decir? Sus logros, he sido líder allí, he sido líder allá, he sido líder de esto, líder de aquello. Y yo le hice simplemente una pregunta: ¿tu esposo sabe que tú estás aquí? Mi pregunta fue sinceramente muy inocente, pero lo que me llamó la atención fue su respuesta: mi esposo es inconverso, pastor. Cuando me respondió así, yo dije, aquí hay algo como interesante. Y yo le dije, muy bien, pero mi pregunta es si él sabe que estás aquí. Y me respondió por segunda vez: mi esposo es inconverso, pastor. Entonces dije, no, aquí ya hay algo raro. Y le dije yo a ella, mira, ya lo entendí. Mi pregunta no es si él es creyente o no. Mi pregunta es si tu esposo sabe que estás aquí. Simple, ¿no? Las mujeres se dan sus maneras, ¿no? No, pastor, él no sabe, no me está entendiendo que él no es creyente. Palabras más, palabras menos, me la puso así. Le dije, bien, entonces cuando hables con él y él sepa que vienes, te podremos admitir. Mientras tanto estás rechazada. Qué enojo. Furiosa conmigo. Se fue furiosa conmigo. Yo solo le pregunté si su marido sabía. Ella me habló de todos sus cargos de liderazgo, ella me habló de cómo trabajaba duramente en todo. Yo creo que mientras tanto alguna vecina le cuidaba al marido o algo así, porque es una deducción mía. Y cuando digo cuidar al marido, mujeres, no se enojen conmigo, no estoy diciendo que tiene que estar allá como esclava en la casa, no me refiero a eso. Me refiero a que evidentemente ella estaba con tantas ocupaciones que creo que con su marido ni se veía. Meses después, casualmente, me encontré con ella y la observo a la distancia, lejitos de mí. Y cuando la observo, pues su cara me era muy familiar, su enojo era increíble. Y una mujer brava, uno nunca la olvida. Me miró y me hizo una sonrisa y una mirada así como diríamos nosotros, chimbenguenchona. Una miradita pícara. Y cuando la observo bien, estaba embarazada. Entendí todo. Yo se la devolví a su marido aquel día, literal. Y ese regreso fue tan efectivo que mira, ella 6 meses después estaba pipón esperando un hijo, pero su carita me decía algo. Su cara, que ya no era de enojo para nada, me decía algo. Intimidad. Muchas veces alguno dice, pero yo no entiendo lo que Dios me quiere decir, ni leo la Biblia y no entiendo nada, ni Dios me dice nada como ustedes hablan. Mi pregunta para ti es si tienes algún ratico de poder simplemente con el corazón cerrar tus ojitos para invitar a Jesús a algo, para tener un poquito de momento de intimidad con Jesús, porque es la manera de poder comprender todo lo demás. Así que una actitud, una intimidad, pero también la adoración es una demostración. La adoración implica actos de obediencia. Es muy notable que la primera vez en la Biblia que se habla de adorar es cuando Abraham sube con su hijo para sacrificarlo. Que dicho sea de paso, hay una tradición hebrea que dice que nunca el propósito de Dios último era que Abraham matara a su hijo, sino que Abraham, que venía de una zona de paganismo total, Ur de los Caldeos, en la zona de Babilonia, acostumbrado a que los dioses de ellos les demandaban la sangre de sus hijos, Dios lo trajo, el Dios del cielo lo trajo a una condición parecida para Abraham. Nada extraño, los dioses demandan sangre, y cuando lo tuvo en el momento le frenó su intención y le demostró que él no era como los dioses que él conocía. Yo no necesito la sangre de tu hijo. Ese es el mismo Dios que más bien después nos entregó a su propio hijo para derramar la sangre de su hijo, no la sangre de hijos ajenos. ¿No es tremendo esto? Alguno de pronto se queda solamente con Dios lo probó y Dios que me va a quitar a mí, Dios que me va a pedir a mí que yo sacrifique. Bueno, a veces no se trata tanto de eso, sino de lecciones más profundas. Entonces la adoración es una demostración. La adoración también es una dimensión. Cuando entramos en momentos de adoración, somos como sacados de la realidad momentánea en la que estamos. Empezamos a ver de una manera distinta, a entender de una forma diferente. No olvido cuando empieza todo el asunto de la pandemia y las cuarentenas. Yo recuerdo muy bien que nos lanzamos a grabar aquí las reuniones que muchos de ustedes siguieron y algunos que están también en su casa. ¿Y saben qué decidimos hacer? Como las grabábamos paquetes de a 3 reuniones y lo grabábamos por pedazos. Ustedes no se imaginan cómo era eso.
¿Cuál fue nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio fue este. Le dije, muchachos, ahora sí que vamos a entender qué es la eternidad. Porque vamos aquí a cantar a un público que no vemos, que no está presente. Vamos a adorar en medio de una reunión que no existe. Y vamos a lanzar algo que va a viajar a través del tiempo, como si estuviéramos por encima del tiempo, para que cuando esto se convierta en una transmisión, toque el corazón de la gente. Eso sí que era una práctica bonita. Y creo que ustedes, muchos de ustedes dirán, porque me lo han dicho, cómo tantos momentos de esas reuniones los bendijeron tanto y nunca fueron en vivo. Es una dimensión distinta a la que nos movemos cuando adoramos a Dios. Entramos en la dimensión de Dios, ese Dios eterno. Y eternidad, no se te olvide que eternidad no es ese tiempo que pasa, no es mucho tiempo. Eternidad no es largura de tiempo, eternidad no es el momento o lo que transcurre desde el momento en que el odontólogo enciende esa dichosa fresa y empieza a meterla en la boca tuya, que es una eternidad para uno. No sé si les pasa como a mí, pero yo desde que empieza la doctora Vesna Radulovic con eso, yo estoy pensando, ¿a qué hora terminará? Es una eternidad, ¿no? El otro ejemplo que pongo es cuando de pronto está jugando Brasil y Colombia le está ganando a Brasil. Bueno, y queda un minuto. Díganme si no es eterno. Claro que hasta ahora no ha pasado mucho eso, pero bueno, algún día pasará, o algún día pasará. Y una cosa más que te quiero decir, la adoración, este es un punto crucial, la adoración es un intercambio. En la adoración estamos dando y recibiendo algo. ¿De dónde saca eso, pastor? Gracias por preguntarme. Pues de Lucas capítulo 4, cuando el diablo mismo hizo la más osada de sus invitaciones a Jesús. Mira, le mostró a Jesús los reinos de la tierra. Y la gloria de esos reinos se los mostró increíble, poderosos, y le dijo, yo te los puedo dar a ti porque a mí me los dieron. Solo una condición, solo una cosa necesito, que te inclines delante de mí y me adores. Y allí se establece algo crítico. A cambio de la adoración hay un intercambio de poder, hay un intercambio de gobierno. La adoración, los vínculos espirituales entre los seres humanos y los dioses, que no son solamente Dios, implica un intercambio de poder y de gobierno. Por eso el adorador termina parecido a aquello que adora. Por eso, te lo voy a decir al revés, las personas se parecen en su forma de ser a aquello que adoran. Por eso yo puedo saber mucho de a qué o a quién adora una persona viendo cómo es. Porque la adoración existe en todos los campos, todo el tiempo. Y ya te voy a mostrar por qué, a qué me refiero con esto. Un intercambio. Dijo un día el apóstol Ronnie Chávez algo que nunca lo olvidé. Él dice que el Espíritu Santo un día le habló y le dijo, yo te voy a dar autoridad y gobierno sobre todo aquello ante lo cual tú no has doblado tus rodillas. Eso resuena todavía en mi cabeza como si lo escuchara todavía hoy. Porque es que mucho de lo que hacemos, ya me lo vas a entender mejor en los próximos minutos, son actos de adoración. Mucho de lo que vivimos, cuando hablamos, por ejemplo, de nuestras decisiones aún de gobierno civil, hay un asunto, hay un entramado espiritual detrás que es bastante obvio. Y sobre todo se hace obvio cuando tú te das cuenta que hay charlas que no se pueden tener con ciertas personas de ciertos grupos porque no escuchan, no oyen, no entienden, no hay argumento. Es un asunto de adoración, es un culto, es un asunto sectario completamente espiritual. Pastor, y entonces, ¿uno cómo sabe a quién adora? Te voy a dar 4 claves. Porque lo que te estoy diciendo es la contemplación, la contemplación de la que lo vamos a ver en el versículo. Una cosa he demandado del Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar. Porque ¿cómo se puede decir? La condición de 2 de Corintios 3:18 para ser transformados no es la misma de Romanos 12:2. La de Romanos 12:2 es un cambio de pensamiento, de estructura de concepto, de creencias. La de 2 de Corintios 3:18 es la contemplación, contemplando a Jesús con ciertas características, el cara a cara, el rostro descubierto y el efecto que eso tiene en nosotros, el efecto transformador que eso produce. Bueno, 4 cosas te voy a decir para entender lo que es la adoración, para saber a qué adoro. Esto hace mucho tiempo le pregunté, Señor, yo quiero saber
alguna forma de compartir con la gente cómo sabe cada persona a qué adora, porque todos decimos adoro a Dios. No, no lo des por sentado. No lo des por sentado. ¿Cuáles son las 4 claves para definir a qué adoro? Lo primero, di conmigo, aquello a lo que le doy el crédito. ¿Tú recuerdas que el Señor le dijo claramente a Adán al principio? Le dijo, mira Adán, lo mencioné hace un rato, hay un problema con los árboles acá, todo es tuyo, todo. Y la idea de Dios, o el deseo, la intención de Dios era que Adán se acercara al árbol de la vida y entonces la cosa tomara el rumbo deseado. Pero le dice, hay un problema con uno. Fíjate que la figura es comer, es como lo que yo como se hace parte de mí y afecta todo en mí. No comas de este árbol, porque si lo haces, la muerte va a venir. Fue la advertencia de Dios. ¿Qué es lo que sucede entonces? Todos conocemos la historia, que no fue ninguna manzana, como dicen algunos, sino dejemos de comer manzanas y asunto arreglado, que no fue el pecado sexual. No había manera de que hubiese pecado sexual, porque Dios le había dicho a Adán y a Eva que fructificaran y se multiplicaran, y entre seres humanos desde ese tiempo acá hay una sola manera. ¿Te la explico? Pues porque tengo un hijo y puedo decirte cómo es. Tú puedes creer, cuando yo era niño, cuando me dijo un primo mío, me dijo, cuando yo supe que los hijos venían por sexo entre los papás. ¿Tú sabes lo que significa para uno saberlo como a los 5 o 6 años? ¿A alguien le pasó así? Hay información que uno no quiere tener. Yo no quiero imaginarme a mi papá y mi mamá, en fin. ¿Y sabes qué me decía mi primo? Me decía, mire, es que hay 2 maneras como los hijos se engendran. La primera es por sexo. Sexo. Mi mamá teniendo sexo. No, no, no. Y me dijo luego, y usted, por ejemplo, fue por sexo. Por eso habré salido así, ¿no? Pero su hermano me dijo, y mi hermano, que si ustedes lo ven, él sí tiene las huellas italianas, pelo ondulado, piel blanca, peludo, bonito. Él se me quedó con todo. Me decía mi primo, en cambio su hermano fue engendrado por amor. Qué noticia, ¿no? Adán y Eva le dieron el crédito al archienemigo de Dios y le dijeron, tus palabras son más ciertas que las de Dios. Como tú y yo muchísimas veces, en muchas cosas. Un día me decía a mí, de las jovencitas, que eso me ha pasado más con jovencitas que se preocupan por con quién casarse. Y si me caso, ¿recuerdas que te conté? Si me caso con un inconverso, ¿me voy al infierno? Me decía una. Recuerdo que yo le dije, después de pensar, sus celulares ruidosos, por favor, ¿lo acaso escuchar aquí? Ah, es afuera, ¿qué tal lo ruidoso? Y recuerdo muy bien que le dije yo a ella, le dije, no, al infierno no te vas a ir, ¿no? No hay ningún versículo en la Biblia, ninguna teología que te diga que si te casas con una persona que no camina con Dios vas al infierno. Pero recuerda que te he dicho, la siguiente idea que me atravesó es, además Dios no te va a dar 2 infiernos, aquí vas a tener uno, ese es más que suficiente, así que ¿para qué otro? Otra me preguntó un día la misma preocupación, y yo le dije, mira, en últimas, y es que yo no sé si estoy obedeciendo, le dije, mira, en últimas, quítale el tema de obedecer. Que somos nosotros a veces, ¿cómo se dice? A veces somos como patéticos, ¿no? El precio que estoy pagando. Pastor, esto es muy duro. El precio, si por todo lo que hagas en la vida pagas un precio. Si por estar casado pagas un precio, por estar soltero también pagas un precio. Le decía el otro día a los muchachos de Uranio, yo no puedo estar aquí y estar allá al mismo tiempo. Para estar allá tengo que dejar el lugar que tengo aquí, y si estoy aquí no puedo estar allá. Tan simple como suena, así es la vida. En todo tú pagas un precio. Y le dije a esta jovencita, en otra parte, le dije, este no es el punto. Mi pregunta para ti es si Dios te merece crédito o no. Es mi pregunta para ti, eso es todo. Dios te merece crédito o no, decídelo. No te metas, no te enfrasques en ese rollo de la obediencia, como el hijo mayor de la parábola de Lucas 15, ¿no? El hijo menor se fue del todo, el hijo mayor se quedó, aunque también se fue, en su corazón se fue.
Y por eso cuando su hermano aparece y cuando vuelve y el padre le hace fiesta, él se enoja. Y esta es su frase, le dice: tantos años yo te he servido. Literalmente dice: tantos años he sido tu esclavo. Miren cómo se veía él. Y le dice: pero ahora que viene tu hijo lo recibes. O sea, su hermano sí lo llama hijo y él se describe como esclavo. Nunca te he desobedecido. ¿A qué le doy el crédito? Lo segundo, ¿a qué le doy mi atención? Hoy que se paga por la atención, ¿no, hijo? Tú que eres publicista y que sabes de eso. Hoy que se pagan millones por capturar la atención de una persona. En cualquier campo, en cualquier ámbito. Todo lo que se hace pensando en la atención. Por eso mucha gente inclusive se vuelve deshonesta, porque ni siquiera expresan lo que son, ni lo que piensan, ni lo que creen, sino qué es aquello que les puede traer la atención. Aquello a lo que tú le das atención, enfoque. Es la segunda clave. La tercera clave: aquello a lo que tú le das tu tiempo, a lo que yo le doy tiempo. Porque el tiempo es, como lo dice un libro, ¿cómo se llama este libro en inglés? Dios mío, bueno, el tiempo es la única moneda intercambiable que tenemos los seres humanos. Y lo último, ¿a qué le das tu dinero? ¿A qué le das tu dinero? ¿Cuáles son las 4 claves para saber? Y por favor, pregúntalo en tu interior. ¿A qué le doy el crédito? ¿A qué le doy mi atención? ¿A qué le doy mi tiempo? ¿Y a qué le doy mi dinero o mis recursos? Si yo me respondo honestamente esas 4 cosas, yo sabré a qué o a quién de verdad adoro. Pero te doy otra clave. Deja que Jesús te muestre cómo estás, cómo estoy. Dejemos que Jesús nos muestre cómo estamos, porque la realidad de lo que vivimos refleja lo que adoramos. Aquello que estamos contemplando, empezamos a parecernos a eso. Hay mucho más que yo quisiera decirte de esto, pero no viene al caso ahora. Solamente ten presente lo siguiente, por favor. Este tema de contemplar, este tema de la adoración, quiero mencionarte un par de cosas más y con esto cerramos ya. La Biblia dice que el Señor da como recompensa a los que le buscan, o mejor, que a los que le buscan Él los recompensa. Dice literalmente en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que sin café es imposible agradar a Dios, dice mi hijo. Sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Y la palabra literal allí es que Él paga un salario. Tú sabes que si tú eres empresario esto te va a servir. Tú sabes que en la Biblia el salario es una deuda. No es un acto de generosidad del empleador con su empleado, sino una deuda. La generosidad del empleador con su empleado comienza después del salario, lo que tú le sumes. Dios dice aquí que Él le da un salario, Pri, al que lo busca. Entonces es dinero que Dios me da. No te equivoques. La recompensa que Dios da a quien lo busca es más una realidad creciente de Él mismo. Años atrás, cuando mi esposa y yo hicimos un largo ayuno, el Señor me habló esta palabra, me dijo: tú tienes en tu vida tanto Dios como tú has buscado. ¿Cuánto has buscado? Además de eso, piensa un poquito en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando habla del momento en el cual la presencia de Dios cae sobre ellos como lenguas de fuego. Mucha gente, yo no sé si será que yo soy cositero. Pues mi esposa de pronto ¿qué dirá? No sé. Que sí. Tan linda. Pero es que hay un detalle. Todo el mundo cuando habla de Hechos capítulo 2 habla acerca de unánimes juntos. Yo soy un predicador raro, será, porque yo digo: ¿y por qué no mencionan nada que dice, donde dice la Biblia allí, que ese viento que sopló llenó la casa donde estaban todos sentados? Irrelevante. No, lo importante es unánimes juntos. Yo digo sí, pero también sentados, porque describe una actitud de estar allí, de esperar, de adorar, de permanecer, estar sentado. Tengo mucho que quisiera decirte al respecto, pero tenemos que cerrar hoy 2 Corintios 3:18. Volvamos allí, muchachos. Estemos de pie, por favor. Nosotros todos, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, ¿cuál es el resultado
de contemplarlo así. Nosotros todos juntos, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Nos vamos transformando en esa misma imagen. Y luego dice, cada vez más gloriosos. Pastor, ¿tú me estás diciendo que no tengo nada que hacer yo? Bueno, no exactamente, pero sí estoy diciendo que en lo esencial no puedo hacer nada. Necesito reflejar a Jesús. Y eso será un efecto de poder estarlo contemplando. Pararme allí, pararme allí, pararme allí. ¿Sabes qué? Creo que Dios nos está invitando a una clase de relación con Él, donde podamos vivir de una manera distinta, no a pesar de, sino libres de, liberados de. Hay ciertas cosas en mi vida que yo quisiera decir, Señor, no quiero que sientan que tengan más efecto, que no tengan poder sobre mí como otras. Alguna vez una persona me invitaba a que me tomara unos cuantos tragos. Ahora le dije, mira, tengo a hoy más de 45 años de no emborracharme. ¿Tú crees que ahora me va a llamar la atención? Pero quisiera lo mismo con otras cosas, que otras cosas que sí me llaman la atención no llamaran mi atención. ¿Qué necesito? El brillo de algo mayor, contemplar la gloria del Señor. Vamos a orar para cerrar nuestra reunión. Ya tienen que ir a recoger a sus niños también, pero yo quiero lanzar esta invitación para todos. Una clase de relación como la de Hechos 2, una clase de relación como la del Salmo. Una cosa he demandado del Señor, esta buscaré, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Una conexión con Dios que se haga muy real desde lo profundo de cada uno. Si estás de acuerdo conmigo, cierra tus ojitos un momento, alza conmigo tus manitos a los cielos para decirle, Señor, este es mi lenguaje corporal para decirte, yo quiero eso. Allá donde estás también conectado, no te quedes observando. Únete con nosotros, únete conmigo. Levanta tus manos a los cielos. Convirtamos esa declaración del Salmo en nuestra. Una cosa he demandado del Señor, esta buscaré, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplando, contemplando, contemplando. Y cuanto más contemplo, más soy cambiado, más me acostumbro a Dios, más me meto en su ambiente y más dejo que Dios inunde el mío. Más real se va haciendo Dios para mí, más cierto. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, mis palabras no alcanzan a describir la intensidad de tu invitación. Entonces te pido, Espíritu Santo, que tú lo hagas, que tú hables a cada uno de nosotros, que tú atraigas a cada uno de nosotros a esa clase de relación, que la vida de algunos en estos días con esta serie y hoy particularmente sea cambiada, sea mudada a otra manera, a otro ambiente, Señor. Señor, no somos perfectos ni lo pretendemos. No estamos haciendo un performance, una puesta en escena. Aquí estamos, Señor. Como nos dice 2 Corintios 3:18, todos nosotros juntos estamos aquí. Nos quitamos las caretas, Señor, las caretas de imperfección, las caretas que ocultan que tenemos necesidades profundas, las caretas que dicen que a veces estamos dolidos o fracasados o angustiados o literalmente sumidos en algún pozo de barro. Nos quitamos las caretas para mirarte a ti, Señor, como nuestra única esperanza. Porque tú eres el que hace en nosotros, como está escrito, el querer. Tú pones en nosotros el querer y también el hacer, por tu voluntad, por tu gracia. Así que aquí estoy, Señor, queriendo ser transformado, mirándote el tiempo suficiente para ser transformado, metamorfizado, cada vez más glorioso, en medio de mi sucia realidad, tú haciéndome glorioso. En medio de mi debilidad o necesidad o fracaso, tú haciéndome glorioso y haciéndome victorioso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, hoy. Y hoy ponemos nuestros ojos en nuestra acción de adoración. Te daremos el crédito
Te daremos nuestra atención, te daremos nuestro tiempo, lo mejor de nuestro tiempo, y te daremos lo mejor de nuestros recursos. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Que eso tenga sentido en mi vida, te pido. Tú eres mi Dios. A ti yo pertenezco, Señor Jesús. Envuélveme en ti, déjame entrar de tal manera en ti que yo desaparezca allí, como Moisés en la nube, en la montaña, para encontrarme contigo y ser enteramente transformado y libre, 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 Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén. Bendito sea el Señor. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado en mi dolor. Penetran mi herida y la cicatrizan, dejan